Gasolina depende un poco del mes, pero pues, entre 80 y 70, 120 euros, depende un poco, si haces algún desplazamiento fuera de lo normal. En gasolina, yo qué sé, 100, 120 euros. Eso no te lo quita nadie. A nada que cojas el coche para ir a algún lado. En gasolina sí, depende de, hay meses más, menos, una media mensual de unos 80, 90 euros. 100 euros al mes, más o menos. Hablemos de carburantes. Según un estudio, las familias españolas gastan una media de 1.185 euros al año en gasolina. Aquí en Aragón nos situamos por debajo de esa media. Fíjense, ninguna de las 3 provincias aragonesas supera los 1.000 euros anuales. Somos de las comunidades que menos gasta en carburante. Pero nos preguntamos, ¿es posible reducir el gasto en gasolina? Existen diferencias de precio entre unas gasolineras y otras. En nuestra comunidad, el surtidor más barato lo encontramos en la localidad zaragozana de Tauste. Allí, para que se hagan una idea, un litro de gasolina cuesta 1,21 €. Tenemos que viajar hasta Pina de Ebro, también en Zaragoza, para encontrar la gasolinera más cara, donde el litro de gasolina está 20 céntimos más alto. ¿Por qué existe esta disparidad? ¿Cuáles son los motivos por los que sube o baja el carburante? Visitamos la gasolinera de Pilar para saber qué ocurre con el precio del combustible. La diversidad de precios, pues bueno, se puede ver por muchos factores, pues porque unas estaciones estamos ofreciendo puestos de trabajo y otras no, pues también por, pues bueno, por el tipo de producto que se está vendiendo, porque no todos los productos que se venden en todas las estaciones son iguales, hay algunas que pues tienen unos aditivos y unas prestaciones mejores que en otras. Luego el consumidor es muy libre de decidir dónde quiere repostar. En un litro de gasolina, el 35% es el coste del crudo, lo que marcan los mercados internacionales. En las gasolinas, aproximadamente el 58% del precio del monolitro son impuestos. Yo siempre digo que los gasolineros somos recaudadores de impuestos. Hay un tanto por ciento que son los costes de distribución y los márgenes de las petroleras, y luego ya el margen pequeño que nos queda al gasolinero de a pie, que somos los que estamos en contacto con el cliente, y con esos pequeños márgenes pues tenemos que pagar, pues en el caso de que tienes personal, mantenimiento. Bueno, esta es una estación de servicio familiar y ahora pues trabajan alrededor de 13 personas. Pues un cliente gasta de media entre 50 y 60 euros, dependiendo del tipo de vehículo. 50, 60, 70 euros, más o menos. Eso es, sí, hay mucha clientela habitual que viene siempre de paso por aquí y muchos trabajadores, repartidores, transportistas. Buenos días. Buenos días. ¿Me lo llenas, por favor? Sí, claro. La verdad que el trato con los clientes es súper cercano, es muy agradable y bueno, son clientes la mayoría habituales, entonces muy bueno, la verdad. Pues las horas puntas tenemos unas al mediodía sobre las 12 la 1 más o menos, que suelen venir muchos repartidores, mucha gente que trabaja, y luego por la tarde sobre las 6, 7 también, porque es la hora que sale la gente de las naves, de las fábricas y demás. Pues el tipo de clientes, gente trabajadora. También vienen empresarios, transportistas, bueno, un poquito de todo, sobre todo gente trabajadora. Un par de vehículos todos los días pasan por aquí seguro, ¿sabes? Porque hay un montón de vehículos en la empresa, entre coches y furgonetas. Pues las facturas de 4.000 euros para arriba todos los meses ya son ya. Yo como particular, pues unos 120 o 140 euros al mes. ¿Os informáis de los precios de la gasolina para ahorrar? Yo a veces sí. Si hago algún viaje largo y tal, sí que me informo. Yo tengo también tarjeta de puntos aquí y la aprovecho también. Y yo lleno siempre el camión con el depósito entero, y tanto el camión como el coche. Y a mí, por ejemplo, el coche son unos 63 euros, para llenarlo, unos 2.000 euros al año, que sale el gasto de gasolina. ¿Qué es dinero? Eso es, bastante dinero, vamos. Podía bajarlo antiguamente. Yeah, when you met the new you.